Otro logro, otra meta alcanzada, otro momento en el que dices, puedo tachar esto de la lista. Y sin embargo, como quizás no se siente tan grande, no era la meta mayor, no era el objetivo en el que tanto tiempo vienes trabajando, de alguna manera es como que tu mente dice, no big deal, cualquiera lo puede hacer, no es gran cosa. Seguramente te ha llegado a pasar y precisamente como a mí me pasó recientemente y me encontré en ese momento reflexivo de ¿por qué estoy minimizando mis logros? Decidí traer esta temática al podcast, en donde el día de hoy vamos a estar hablando justamente de esos logros que a veces se llegan a sentir un poco pequeños o insignificantes, pero que no dejan de ser tan importantes como el logro o la meta final. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y personalmente yo siento que tengo años que no aparezco por acá, o al menos que no les grabo un episodio. Si bien en teoría todos los miércoles sin falta ustedes han tenido un nuevo episodio de Esperando la Señal podcast. En cuanto a grabación, en cuanto a producir nuevo contenido, la última vez que yo les grabé algo fue hace unas 2 a 3 semanas, más o menos. Esto tiene que ver un poco con ciertos cambios de oportunidades laborales que se han venido gestando. Gran parte ahora de mi tiempo lo estoy dedicando a sesiones de terapia en versión remota. Para aquellos que sean nuevos por acá, bienvenidos, y que quizás no tienen un poco esta idea, yo soy psicoterapeuta, ese es mi background, eso es en lo que he venido trabajando y desenvolviéndome desde hace varios años, adicionalmente a todo lo que venimos haciendo con creación de contenido, con el podcast, como speaker, como mentora, etc. Y una de las cosas que veníamos trabajando en los últimos meses era el ir viendo nuevas oportunidades laborales, nuevas maneras de monetizar, nuevas maneras de hacer las cosas, y se me presentó esta oportunidad de brindar mis servicios de terapia remoto. En este momento que les estoy grabando estoy empezando mi semana 4 de este proceso, y para mí yo sabía que iba a ser un poco un cambio. Los últimos meses habían sido en fase exploratoria, por un lado por todo lo que ya les he contado en episodios anteriores que pueden ir a ver o escuchar por Spotify, YouTube o Apple Podcasts, en donde les comentaba de los diferentes cambios que se dieron en mi vida aproximadamente a partir de junio del 2025, en donde tocó mudanza, tocó el cierre de un trabajo, tocó la culminación de una visa, en proceso para otra visa, en procesos de otros nuevos inicios. Y en ese periodo en donde sí se me habilitó mucho más tiempo disponible, para mí fue una gran fase exploratoria de qué otras formas quiero yo llevar mi negocio, de qué otras maneras quiero yo servir a mi comunidad. Se me abrieron las puertas para meterme un poco más en la parte de producción y asistir en desarrollos de eventos de otros creadores, cosa que me ha encantado esa parte. De hecho, en este momento estoy asistiendo a una nueva clienta en su proceso de su lanzamiento en un mes, pero eso ya para otro episodio. Y en toda esta exploración también estaba la parte de, obviamente, la monetización y de seguir diversificando mis ingresos. Se me da esta oportunidad y yo sabía que la cantidad de tiempo que le iba a estar invirtiendo a esto iba a restar de todo este tiempo disponible que tenía, y como para adelantarme un poco a ese periodo de transición y de ajuste, dije, bueno, el podcast, que si bien es uno de los espacios que más me disfruto, también es uno de los espacios que llega a tomar parte significativa de mi tiempo por el tema de desarrollar las ideas, por el tema de grabar el episodio, de editarlo, que se hacer el caption, que se montarlo en las plataformas. Recuerden que hasta este momento somos un equipo de 1, entonces dije, bueno, déjame adelantar la producción de diferentes episodios de podcast, que es lo que han tenido hasta ahora. Esos últimos episodios ya los había grabado con antelación, así que en teoría esta semana es como que estamos volviendo más o menos al una vez por semana, que normalmente es algo que yo prefiero porque los temas se sienten un poco frescos. Cuando he llegado a grabar varios episodios con antelación, si bien no es el común denominador, suele ser más cuando o tengo un viaje pautado o tengo ciertas responsabilidades, como ciertos cambios, sé que la rutina no se va a ver como normalmente. Me facilita obviamente el trabajo, pero ya cuando llego como al episodio 2 o incluso el 3 que ya he grabado, hay momentos que me quedo en
de qué era el episodio que salía esta semana porque fue hace tanto tiempo. En cambio, cuando tengo la oportunidad de grabarles semanalmente, como es lo que normalmente hago y prefiero, siento que tengo la temática como más fresca. Y qué mejor que poder hablarles de algo que literalmente sucedió ayer y de alguna forma está siendo parte de la inspiración del episodio de hoy. Como les cuento, está esta parte del trabajo que sí tiene un poquito que ver acá, pero siento que se expande para otros temas que quizás viene la semana próxima. Pero nuevamente, para quienes recién están descubriendo este espacio y quizás no saben el trasfondo de la historia, otro de esos cambios que se gestaron el año pasado, o de nuevas oportunidades, o de cosas que yo no tenía en el panorama, yo no tenía en la periferia, en ningún momento se me cruzó por la mente hacer algo así, y que ahora estoy haciendo activamente, me estoy disfrutando, tiene que ver con correr, tiene que ver con carreras. Para breve contexto, nunca me he considerado una persona particularmente atlética, si bien tengo un frame, digamos, soy alguien delgada o que puedo verme en forma. Siento que ha sido más, y agradezco la parte de la genética, si bien siento que soy alguien activa, pero no soy alguien que te pueda decir de que, sí, de pequeña yo tomé clases de algún deporte. Es como siempre me fui más por la parte académica, que gracias a Dios porque me terminó abriendo muchas puertas. El hecho de, bueno, tomo clases de inglés sobre todo, que es una de las razones o una de las cosas que me permitió el poder venirme a los Estados Unidos en su momento, pero nunca fui alguien que le llamó demasiado los deportes en cuanto a participar en deportes. Educación física nunca fue precisamente mi clase favorita en el colegio, nunca me inscribí en ninguna actividad atlética o física, no crecí con eso de veíamos deportes en casa. Yo creo que la excepción, si acaso, era cada 4 años cuando venía el mundial, mi papá siendo fanático, particularmente del equipo brasilero. No me pregunten por qué, nosotros no tenemos familia brasilera, no somos brasileros, pero fue su equipo predilecto por muchísimo tiempo. Pero ese era como, hasta ese punto, mi exposición al tema deporte. El resto es como que yo deporte no sé, cero, nada. Y mi primer acercamiento a ser un poco más atlética, si se quiere, o de ejercitarme un poco más, vino en mi entre penúltimo y último año del bachillerato del colegio, cuando empezó a ser cool de que la gente iba al gimnasio. Yo particularmente, y cada vez que hago reflexión, siento que siempre fui medio contracorriente, en el sentido de que no es como, como todos los niños están haciendo esto, yo hago esto. Yo más bien me voy como por lo opuesto, pero aquí fue como bueno, déjame intentarlo. Y me acuerdo que me inscribieron al gimnasio y para mí fue así como que, bueno, iba que sí, una que otra vez, no había como ese compromiso, no había como ese, esto es algo que yo estoy haciendo activamente. No era como quizás otras cosas más, como les digo, por el lado académico, que siempre hubo esa expectativa en casa, y también yo siento que a su vez se fue desarrollando esta expectativa autoimpuesta de que siempre tengo que ser excelente y siempre tengo que sacar las buenas notas. Con el deporte es como que nunca hubo esa expectativa. Siempre, digamos, pasaba la materia o la clase, pero nunca había esa expectativa de que tienes que ser la más rápida o tienes que ser la más ágil o tienes como que eso nunca me pasó. Y el único otro approach diferente que yo llegué a hacer a la parte deportiva, y de nuevo ahorita no tengo la memoria de por qué me fui por esta rama, creo que mi mamá lo intentó por un momento, fue a hacer taekwondo. De nuevo, no me pregunten por qué, habré hecho que sí 5 clases o algo así, no estaba comprometida para nada. O sea, si hay un área en donde yo decía es como, me da tan igual, era la parte atlética. Y no es hasta que me vengo a los Estados Unidos, y esto creo que se los he contado en otro episodio, pero para darles un poquito el resumen, la parte más del gimnasio, que es como lo más deportivo que yo he hecho, empezó a adquirir otro contexto. Antes era más como otras personas lo están haciendo y yo lo voy a probar. Cuando me mudo acá fue tengo demasiado tiempo libre en mis manos, no conozco a nadie, no tengo amigos, soy la nueva, no sé qué hacer. El gimnasio estaba incluido en el pago de la universidad y era como que, bueno, terminaba las clases, yo ponía todas mis clases en la mañana, yo terminaba que sea a las 12, almorzaba, y después era como que tengo el resto del tiempo libre, como que voy a hacer, y me iba literalmente 1 hora al gimnasio. Me acuerdo sobre todo en ese primer y segundo semestre, era como rutinario, veía todas mis clases en la mañana, almorzaba, tomaba un mini break, porque la digestión, muy importante. Y después nos íbamos al gimnasio y me ponía en la caminadora, ni siquiera en la caminadora, en la, no sé si sería elíptica, esa de que literalmente mueves los brazos y las piernas al mismo tiempo. O sea, ese es mi conocimiento mínimo de tema de ejercicio. Pero en esa máquina 1 hora y a la casa.
Y esa era la rutina. Entonces yo siento que en ese sentido, por eso fue que no me pasó lo que mucha gente, de que te mudas, te vienes a los Estados Unidos, todo tiene un pocotón de químicos, estás comiendo un montón de cosas que normalmente en tu país no tienes, todas las chucherías, todas las cosas, y es factible, es normal que engordes. Acá en Nueva York es el hecho de que me la pasaba todos los días yendo al gimnasio, ni siquiera por tema de salud física o ni siquiera porque no quiero engordar, era por el tema de tengo que ocupar mi tiempo y esto está incluido, es gratis y es aquí, entonces voy al gimnasio y ya. Y yo siento que eso me ayudó por ese lado. Ya después, cuando llego al posgrado, ahí sí fue más para salud mental, porque entre las clases, entre la pasantía, entre empezar a ver pacientes, era como que necesito una hora en todo lo que es el caos del día a día para mí, en donde yo no esté viendo el teléfono, en donde yo no esté estudiando, en donde yo no esté pensando en cosas de trabajo, en donde sea tipo yo con yo. Y ahí fue donde el gimnasio empezó a adquirir esa intención más como de autocuidado y salud mental. El tema de la carrera sale de manera muy random y fue el año pasado cuando, como parte del proceso de mudanza, nos venimos a este nuevo lugar en donde el edificio tiene un gimnasio. Y para mí era como que, wow, ok, buenísimo, maravilloso. Pero de nuevo, hasta ese entonces yo hacía casi que las mismas máquinas, el mismo peso. O sea, yo mantenía, yo no hacía más nada. Yo no tenía un plan de, bueno, los lunes hacía hacer piernas y los miércoles hacía brazos. Es como que fui al gimnasio, cumplí, ya. Y mi esposo sí empezó a hacer este cambio 180 de dedicarse completamente a estoy comiendo más sano y me estoy ejercitando más y vamos a ponerle cada vez más peso a la máquina y vamos a correr cada vez más y como que todo esto. Y él realmente se volvió mi motivación a, ok, no solamente hago lo básico o hago siempre lo mismo, es cómo empiezo a expandir, cómo empiezo a como push myself, cómo empiezo a ver de qué soy capaz y no solamente quedarme como que en lo básico o en la zona de confort o en lo que ya sé hacer. Y empezamos a hacer eso cuando nos mudamos. Yo diría a partir de julio fue que empezamos como activamente a ir al gimnasio, cosa que de nuevo para mi rutina y para mi salud mental me venía buenísimo, pero fue la primera vez en mucho tiempo que era como que estoy sore y me duele y me cuesta y hay momentos en que es como que no quiero ir, pero no es que no quiero ir por mí, no quiero ir porque ahora tengo a alguien que me está empujando a dar cada vez más de mí porque sabe que yo soy capaz de más. Y en noviembre, cuando se da la maratón de acá de New York, que siempre todos los noviembres, me acuerdo que yo estaba aquí en la oficina, él estaba en la sala haciendo unas cosas en la computadora y estamos como viendo los recaps de toda la gente que corrió. El año pasado yo tuve a varias personas conocidas y amigos que corrieron y de la nada él me dice así como, ¿y si corremos el maratón el año que viene? Y para mí fue como, ajá, sí, claro, seguro. Y nuevamente fue mi recordatorio de que cuando mi esposo dice que algo va a pasar, él hace que suceda de alguna manera. Para mí, yo pensé que iba a ser algo como, sí, corremos un rato y después se va a dar cuenta que esto no lo vamos a hacer y listo. Yo pensando de nuevo desde mi perspectiva de nunca me he considerado atlética, no soy la persona que hace deportes. En mi vida he corrido, o sea, cuando yo pienso en correr, lo más que yo había llegado a hacer fue un 5K que hizo Nike acá en la ciudad hace como 2 años, que fui con 2 amigas que ya han estado también por acá por el podcast, Ori y Maga, y fue así como que, ay, qué cool, corrimos un 5K y me acuerdo que fue como mitad de la corrida, hicimos una pausa, hicimos contenido, como que la marca estaba ahí grabando cosas y eso, y después seguimos, o sea, fue como que 2.5, una pausa, un rato, no sé qué, 2.5 y ya, y para mí fue como nice, pero cualquier cosa. Y de repente era vamos a correr un maratón en un año, y en mi cabeza era como, yo no sé si esto sea posible, yo no sé si esto está en los libros para mí, es como, yo creo que ya estamos inventando demasiado. Pero definitivamente tener a alguien que te motive, que te empuje, que te impulse, que enciende esa chispa de, mira, por ahí a lo mejor yo tenía esta creencia limitante desde hace tanto tiempo. ¿Qué tal si yo me permito cuestionarla? ¿Qué tal si yo me permito cuestionarme ¿será que si soy capaz de sostener un entrenamiento constante, de tener una nueva rutina de ejercicios, de tener un mejor sistema de autocuidado que me permita en un año correr un maratón, por ejemplo? Y originalmente esa era la idea para el 2026. Sin embargo, cuando empezamos a ver el proceso, esto es a través de una organización, creo que es medio organización sin fines de lucro, aunque todo tiene un costo, pero bueno,
es el hecho de que ellos tienen diferentes maneras en que tú puedas ser parte del maratón, pero no es como que cualquiera puede venir, no es como que yo puedo venir hoy, registrarme, como que, mira, toma el dinero y ya. Tienes que entrar por lotería, que el porcentaje de gente que queda seleccionada por lotería es mínimo. Creo que es algo así como el 3% de la gente que aplica es la que gana, o sea, la que queda por lotería. Sin embargo, uno de mis amigos que viene también entrenando desde el año pasado quedó. Es la primera vez que conozco a alguien que lo hizo. Y después, si no es esa opción, que más bien a nosotros se nos olvidó por completo, o sea, no nos registramos en la lotería a tiempo, imagínense. Después estaba la opción de puedes recaudar dinero para alguna organización, pero también era dos tickets. Era ok, yo necesito recaudar $5,000, tú necesitas recaudar $5,000. O sea, entre los dos tenemos que recaudar $10,000 en donación, y para nosotros era como, esto va a conllevar mucho trabajo y esfuerzo. Es como, dame la opción 3. Y la opción 3, que es la que venimos participando, y lo que da pie a este episodio tenía que ver con, ok, en el año actual, o sea, en el 2026, podemos correr 9 carreras que califiquen, porque ellos tienen muchísimas carreras, pero hay unas que califican específicamente para este programa que ellos llaman 9+1. Entonces, tienes que inscribirte y correr esas 9 carreras, hacer un voluntariado, y si completas todo eso, en el año actual tienes acceso garantizado para el maratón del año siguiente. Y para nosotros, o por lo menos para mí, se sintió como algo un poco más factible de, ok, eso me da ahora 2 años para entrenar para un maratón completo, pero este año voy a tener la oportunidad de correr un medio maratón, que para mí es como la meta grande o principal en cuanto a carreras, en cuanto a la parte atlética del 2026. Esta carrera se va a llevar a cabo en mayo, mediados de mayo de este año, para el momento que les estoy grabando, que hoy es 13 de abril, o sea, aproximadamente en un mes vamos a estar corriendo el medio maratón. Y para mí fue el proceso, o ha sido el proceso de trabajar mi mindset, trabajar mis creencias limitantes, darme cuenta de que yo puedo reconfigurar y resignificar toda esa idea de que yo no soy atlética y que yo no hago ejercicio y que esto no es lo mío. Mira, históricamente, a lo mejor hasta ahora no había tenido la motivación, no había tenido algo que me llamara, no tenía alguien que me impulsara, no tenía la comunidad, porque eso ha sido otro aspecto que me ha encantado del proceso, es el hecho de que cada vez voy conociendo más y más personas que ya conocía, que eran de mi entorno, pero que no sabía que también estaban en este mundo de las carreras, y ver cómo, qué cool, esto me encanta ser parte como de este club, y el hecho de que no se siente como un club de solamente algunos pueden ser parte, sino más bien es como que queremos que cada vez más personas sean parte de esto. Y esto me lleva a la primera de esas 9 carreras que corrimos el día de ayer. Y ahí es en donde nace esta idea de minimizar los logros. ¿A qué me refiero con esto? A que para mí el logro mayor, la meta mayor, la que sí va a ser como que esto merece el reconocimiento y el valor que tiene, es el medio maratón, porque de nuevo es la mitad de un maratón, es mucho más de lo que he corrido en mi vida. Todavía no he llegado en prácticas a hacer un medio maratón completo, ya casi estamos allí. De hecho, ya hemos hecho una práctica afuera, porque como empezamos a hacer este entrenamiento en invierno, prácticamente todos los entrenamientos que hemos hecho han sido dentro del gimnasio, cosa que el tenerlo en el edificio nos beneficia, porque yo estoy convencida, o estoy muy segura, de que si nos tocaba ir a un gimnasio fuera de casa, seguramente, bueno, no quiero decir que no lo hubiéramos hecho, pero nos hubiera costado muchísimo más. Aquí es como que el compromiso está, porque es como, mira, levántate, así sea lagañosa y todo, lávate la cara, lávate los dientes, iba a decir ponte la pijama, ponte de ropa de ejercicio y baja unos pisos y vas al gimnasio. No tienes excusa, ni siquiera tienes que salir, no importa si está a -10 allá afuera, porque ni siquiera tienes que salir del edificio, entonces puedes estar comprometida contigo. Pero para mí, en todo este contexto, es como que, ok, la que de verdad vale, la que de verdad es como que esta sí es la carrera por la que me estoy trabajando y esforzando y entrenando, es el medio, y las demás carreras son como de relleno, son como de práctica, son como que, bueno, es para poder completar
el 9+1 y poder participar del maratón completo el año que viene. Y ahí es en donde yo empecé a notar, o bueno, cuando empiezo a compartirle a las personas que vamos a hacer esto, es que yo empiezo a notar que la reacción que ellos tienen al respecto de, por ejemplo, la carrera que hicimos ayer de 4 millas, era muy distinta a la reacción que yo estaba teniendo con este objetivo o esta meta, porque para mí era como, bueno, como ya he venido entrenando y en los entrenamientos que estamos haciendo indoors, en 1 hora yo llego a hacer más de 4 millas, hacer una carrera de 4 millas es como normal, cualquiera puede, cualquier cosa. Y sobre todo en este último par de semanas, cuando yo le iba comentando como algunas amistades de que sí, porque tenemos la primera carrera, este día, no sé qué, como que su ilusión y su emoción era tal, era como muy lindo sentir que personas a tu alrededor realmente están felices por ti y les motiva eso que tú vas a hacer, y puede que incluso les esté inspirando a, hey, quizás yo también quisiera hacer algo así. Entonces para ellos sí se sentía como un big deal, sí se sentía como que wow, qué increíble que vayas a hacer esto es maravilloso. Y para mí era así como normal, no de que se los expresaba así directamente, pero para mis adentros era como, bueno, ya vengo haciendo esto prácticamente todos los días, como que cualquier cosa. Y cuando yo me detengo a ver que incluso ayer o en estos días próximos a la carrera, mi respuesta automática cuando me preguntaban o salía el tema era como que wow, estás emocionada de que vas a hacer el tema de la carrera, qué cool, en vez de yo estar como en ese mismo nivel de emoción, de entusiasmo, de sí, qué cool que voy a hacer esto, mi respuesta es ser como, bueno, pero este no es el medio, o sea, esta no es la carrera grande, esta no es la importante, o sea, en teoría ya yo sé hacer esto. Empecé a darme cuenta que estaba minimizando algo que incluso hace unos meses para la Pamela, que no se consideraba atlética, que históricamente no ha hecho deportes, que siente que este no es su mundo, 4 millas resultaba un montón. 4 millas en diciembre para mí se sentía como que esto es un medio maratón. 4 millas era algo que yo no sentía que podía sostener. A la primera milla ya yo me estaba quedando sin aire en la caminadora y era como, ¿para qué yo inventé esto? Y mi mente solo constantemente decía, no puedo, esto no es para mí, ¿para qué inventé? Y el darme cuenta de que en unos meses, por el tema de la constancia, por el tema de cuestionar esas creencias limitantes, decidir cambiarlas, mantener nuevos hábitos, continuar entrenando, en especial en esos días en donde no me quiero parar de la cama porque sí todavía los tengo. Aún con todo eso, me permití llegar al punto en donde solo unos meses después, 4 millas se sienten como no big deal. Y por eso para mí el día de ayer yo siento que fue la primera vez en todo el proceso que llegué a sentir como un poquito ese nervio, esa emoción. Tenía tanto tiempo normalizando este proceso a la primera carrera que por mucho tiempo, o al menos recientemente, lo sentía como, bueno, no es que no sea importante, pero no es la carrera grande. Es como que está allí esta es la primera carrera, esta es la primera experiencia, esta es la primera vez en la que yo voy a saber cómo se mueven estos eventos, cuánto tiempo antes tengo que estar, cómo está el tema de la logística, y decidí brindarme la oportunidad del viernes acá, porque la carrera fue ayer domingo, para el momento que les grabo, de hacerlo más intencional, de estar más presente en el proceso y de que no se sintiera como fue otro día, fue otro ejercicio, fue otra cosa y ya. Para mí fue el reconectar un poquito con el proceso de romantización, si se quiere, y por eso el viernes, cuando me tocó ir a buscar los VIPs, que son esos numeritos que uno se pone aquí de la carrera, para mí fue vamos a hacerlo de manera divertida, de manera de que se disfrute, de que se sienta que sea algo único. Es la primera vez que voy a estar haciendo esto. Aparte, ese día el clima estaba espectacular y literal me caminé como 25 minutos a el punto en donde se recogían los VIPs, y para mí fue así como que voy caminando, agradezco que puedo hacer esto, que vivo en esta ciudad tan maravillosa, que estas carreras me van a permitir explorar nuevas áreas de New York que quizás no he llegado a estar o no he llegado a explorar de esta forma. Si bien esta primera carrera, que una de las cosas que me encantó es que fue en Central Park, y ya yo he ido montones de veces a Central Park, nunca había ido
corriendo, nunca había ido en una carrera, nunca lo había hecho con mi esposo al lado, nunca lo había hecho como en esta forma. Y sí se sintió muy especial cada parte del proceso. Fui a buscar mis números, nos dieron las franelas, ir documentando todo, compartirlo con amigas, ver como su entusiasmo de pásame el número de tu bib para así poder traquear cuando llegas, cuéntanos cómo te va. Incluso las que no iban a poder hacer acto de presencia, es como que yo igual voy a estar pendiente, luego me dices cómo te fue. Para mí incluso el día antes hablarlo con personas que ya han hecho estas carreras y que me iban dando como esas recomendaciones de trata de dormir bien y ponle full electrolitos al agua y llégate un poco antes. Era como que explicarme un poco la logística, y de hecho la noche antes, y yo me imagino que fue en parte como por esta emoción y un poquito como ese mini nervios de estamos haciendo algo nuevo, yo me levanté como 3-4 veces en la madrugada y a las 6 de la mañana yo estaba así ojos abiertos de que ok, es el momento, vámonos. Y fue algo tan mágico y fue algo tan bonito que se me fue súper rápido. Logramos hacer incluso mejor tiempo del que pensábamos. Normalmente para las carreras, para aquellos que son novatos como yo en esto, cuando te registras tú pones el tiempo que tú crees que te va a tomar concluir la carrera, y para mí cuando yo me registré hace un par de meses, esto creo que fue como finales de enero, principio de febrero, yo puse, bueno, yo creo que esta carrera me va a tomar como 1 hora o 50 minutos, algo así. En las últimas prácticas estaba haciendo como 45 minutos y al final logramos hacerla en 35 minutos y para mí fue así como, wow, lo hicimos súper rápido y de verdad que me lo disfruté. Sí es algo que siento que se va, o por lo menos estas que son un poco más cortas, se va y se acaban mucho más rápido de lo que tú piensas. O sea, yo creo que más tiempo nos tomó entre el hacer el check-in, que es ir al baño antes de salir, encontrar nuestra área, no como que nuestro corral le dicen, porque te organizan por como que letra del abecedario. Entonces yo estaba que sí en la J, Fede estaba que sí en la H, entonces después era como que ok, ¿cómo nos ponemos juntos? Iban saliendo como de tanda en tanda, de grupo en grupo. Después tenías como que todos los stands de patrocinadores y en uno te daban que sí snacks, en otro te daban que sí agua. Entonces fue como que toda una experiencia tan bonita y para mí se sintió muy lindo el poder hacerlo intencional y que no se sintiera como que este fue otro domingo y ya, sino esta es la primera vez que yo me registré en una carrera, independientemente de qué tan larga o qué tan compleja, no importa, es el hecho de me comprometí con un objetivo y lo vine practicando, vine trabajando por él, vine entrenando para él por todos estos meses, y es el poder ver todo el progreso desde el momento en que dijimos, ¿será que corremos un maratón?, a tener una mejor estructura de cómo íbamos a llegar a ese objetivo, a lo que conllevan estas otras carreras, a el conseguir inscribirnos a las carreras, porque yo creo que esa es la parte más compleja de todo, porque todo el mundo está buscando participar. De hecho, según los videos que vimos como de recap de la organización, fueron más de 9,000 personas, escucharon bien, 9,000 personas que corrieron esa carrera con nosotros ayer. O sea, éramos casi 10K de personas allí y para mí fue como, sí había un gentío, pero yo no pensé que éramos tantas personas que estábamos allí con ese mismo objetivo. Y también permitirme cuestionar esas creencias limitantes y permitirme cuestionarme el qué tal si ahora sí soy runner y qué tal si ahora sí encontré la actividad física que me gusta y encontré algo que me motiva y encontré algo de lo que me gusta ser parte y que quiero seguir participando de ello. Puede ser que hasta cierto punto en mi vida era algo con lo que no me identificaba, era algo que no me llamaba, pero que ahora sí nos podemos permitir cambiar de opinión, nos podemos permitir cuestionar y cambiar nuestras identidades y pasar de no soy la atlética, no me gustan los deportes, esto no es lo mío, a esto me encanta, esto me llama a mí, esto me motiva. Y no significa que ahora voy a ser la más conocedora de todo lo que es deporte y de todos los deportes, pero por ahí conseguí una actividad física que me motiva, que me llama, que me llena, que me encanta, que puedo compartir con otros, y es como, ¿por qué no? Y aquí es en donde quiero tocar un par de puntos en relación a cuando normalizamos, incluso minimizamos ciertos logros, porque no se sienten como la gran cosa, porque se sienten como algo cotidiano, porque se sienten como algo de que, bueno, ya lo vengo haciendo, entonces es como lo que sea, es como, ok, bien, cool, pero no lo veo como que, wow, esta meta o esto tan significativo que logré. Para mí, principalmente es el hacernos las preguntas tales como,
¿Cuándo fue la última vez que me reconocí un logro? ¿Cuándo fue la última vez que me reconocí algo en lo que venía trabajando desde hace cierto tiempo? Un objetivo que yo me planteé, que no es algo de que a lo mejor cuando estábamos más pequeños, de que bueno, ok, está este objetivo de sacar buenas notas, en parte obviamente por uno, pero más que nada es porque mis papás tienen esa expectativa de que yo saque buenas notas en el colegio, o la expectativa de, quizás para los que han sido más atléticos y participaban más de deportes, de que ganemos este torneo, este campeonato o este juego. Sí, en parte por mí, pero también en parte está porque es la expectativa del equipo, es la expectativa del entrenador, es la expectativa de otros. Yo siento que tiene mucho más impacto, relevancia e importancia, al menos hasta cierto punto, cuando ya estamos en la adultez y son objetivos que en teoría nadie tenía esta expectativa para nosotros. No es una obligación, no es algo de que me tocó, sino por la razón que sea, yo decidí ponerme este objetivo, ponerme esta meta, poner que yo quiero lograr esto y yo de cero armarme un plan, ver cuáles son los pasos a seguir, comprometerme con ellos, cumplir cada uno de los pasos hasta eventualmente llegar a cumplir esa meta. Y eso no es cualquier cosa. Así se sienta en este contexto que le digo como, bueno, la carrera de las 4 millas no es la gran cosa porque la que de verdad cuenta es la del medio maratón. Volvemos al punto de que hace un año esto no estaba en mis planes, esto no estaba en la periferia, esto no es un objetivo que yo tengo desde hace años, esto no es algo que estaba en mi vision board. O sea, a mí no se me pasaba pero ni por la mente. Yo tenía amigos que sí, que runners, que todo, y de hecho, cuando ellos me hablaban un poco como de los entrenamientos, de que bueno, trabajé todo el día y a lo mejor después fuimos en grupo a tomarnos un café y era como que bueno, a las 6:30 de la tarde me toca ir a entrenar y era como, Dios mío, qué fastidio y qué pesado. Y es como, casi que en mi cabeza yo nunca digan nunca, se lo sigo diciendo y la vida me sigue recordando cada vez más la importancia de entender esa frase. Pero para mí era verlo como que qué cool debe ser estar tan comprometido con algo, qué cool debe ser tener estos objetivos y poder cumplirte eso, pero es como que yo siento que esto no es para mí. Y unos meses después, no solo es para mí, es algo que me estoy disfrutando y es algo que yo conscientemente escogí ser parte de ello. Porque incluso si yo me voy de vuelta a el origen de este proyecto, este proceso y este objetivo, vino de alguien más, vino de mi esposo querer plantearse un objetivo para sí y de alguna forma invitarme a ser parte de ello, de qué tal si lo hacemos los dos. Y para mí fue como, ok, sí, porque hay muchas cosas que hacemos juntos y fue como, qué cool poder tener este proyecto en conjunto. Pero no llegué a verlo como algo más, sino hasta que empiezo a ver todo lo que conlleva, todo el proceso, toda la logística, todos los entrenamientos, todo el compromiso, toda la constancia para conseguir algo que eventualmente se sintió como, bueno, esto pequeño y ya. Entonces siento que un primer paso es primeramente preguntarnos cuándo fue la última vez que nos reconocimos un logro, un objetivo o una meta cumplida, porque lo que termina sucediendo, y sobre todo yo siento que en estos tiempos tan rápidos, tan que no paramos en los que vivimos, eso también hace que normalicemos y lleguemos incluso a minimizar muchos de estos logros. Porque lo que yo siento que sucede es que llegamos a tener esta lista de objetivos de quiero aprender un nuevo idioma, quiero viajar más, quiero empezar a tomar clases de tenis, quiero lo que sea, el objetivo que tú te pongas. Y es cuando finalmente lo consigues, independientemente del tiempo, el esfuerzo, todo lo que conllevó, pero llegaste de punto A a punto B y lo conseguiste, en lugar de darte el tiempo de reconocer, mira todo lo que hice, todos los pasos que di, toda la constancia, todo el esfuerzo para poder llegar acá y wow, esto era algo que yo quería desde hace tanto tiempo y finalmente lo logré. Nuestra mente ya va en piloto automático de, ok, tachar, vamos a la siguiente. Y se volvió algo, cualquier cosa, se volvió algo mínimo, sin relevancia, sin importancia, cuando en un momento eso estaba en el tope de tu lista. O incluso si te llega a pasar, como es en mi caso con esto, de que como no era algo que yo estaba deseando desde hace años y que es como que esta meta que yo tengo tanto tiempo queriendo y trabajando,
también eso de alguna forma hizo que se sintiera como no tan importante, no tan relevante, y no es hasta que yo veo en las interacciones que estoy teniendo con otras personas en mi entorno, en mi círculo cercano, de emoción, de motivación, de qué cool, de wow que estés haciendo esto, yo empezar a cuestionarme de ¿será que yo no estoy tratando esto con el valor y con el merecimiento y con el reconocimiento que se merece, y lo estoy viendo como otra cosa más que taché de la lista y ya? También está este aspecto de saber sostener los logros, y cuando yo digo esto me refiero al hecho de regular nuestro sistema nervioso y emocional y entender de que esto también tiene un impacto en él, y muchas veces, y sonará un poco así como que cómo uno no puede sostener el éxito, o como uno no puede sostener los logros, o como uno no puede sostener estos objetivos, es por esta misma sensación de urgencia, de sentir que nos tenemos que estar moviendo constantemente. Incluso aquí incorporaría la parte de la comparativa, de sentirte que ok, lo logré, pero es que me faltan 3 más y ya fulanito llegó a esta meta y yo también tengo que llegar, y es como que pero permítete esa pausa intencional para reconocer que esto que tanto quisiste y te trabajaste, que no fue que alguien te lo dio y ya, no, tú mismo decidiste, quiero lograr este objetivo, tú mismo te trazaste el camino, tú mismo te armaste tu plan, tú mismo fuiste constante, tú mismo te lo trabajaste y eventualmente llegaste a cumplirlo. Date el permiso también de celebrarlo, date el permiso también de darte una pausa intencional, date el permiso también de reconocerlo, y que no se sienta que constantemente estás en esa rueda de hámster de taché una, ahora voy a la siguiente y todavía me falta y tengo que hacer porque ya este punto tenía que haber llegado, porque ya el otro llegó. Es como... es importantísimo, y a esto le vamos a tener su propio episodio, que de hecho cuando me puse a revisar la lista de episodios que hayamos hecho para el podcast, quedé en shock que no hemos hecho uno sobre regulación emocional y de sistema nervioso, así que de eso les voy a tener un episodio muy pronto. Pero eso también está directamente relacionado a la forma en la que nosotros reconocemos o no aquellos logros, sobre todo los que se lleguen a sentir en comparación a los más grandes como pequeños o insignificantes, o como cualquier cosa como de otro día y ya. También está la parte, y esto me pareció súper importante a la hora que estaba organizando como las ideas, el punto de que cuando minimizamos, que cuando hacemos pequeño eso que tiene una relevancia y una importancia para nosotros, de alguna manera es un sistema o un mecanismo de defensa, un sistema de protección a la hora de no querer ser protagonista, a la hora de no querer llamar la atención, incluso cuando tocamos el tema del merecimiento. Muchas veces cuando recibimos como ese praise o esas felicitaciones, o de nuevo somos el centro de atención por algo que nosotros conseguimos y que tanto queríamos y que nos hace felices, porque no es de que ay, qué triste que logré esto, no, tú estás feliz por ello, pero cuando recibes esa atención y cuando recibes ese estar en el medio de todo, a veces se llega a sentir un poquito inestable, a veces se llega a sentir un poquito como que no merezco toda esta atención, no es tan big deal, es como mira, gracias, pero no es tan gran cosa, tú lo puedes hacer. Es ese sistema automático, esa respuesta automática de minimizar, hacerlo pequeño, que no me vean, no quiero ser protagonista, cuando es el hecho de tú no sabes incluso a quiénes estás motivando a que quieran que esta sea su próxima meta, o que trabajen en una meta que quizás tenían engavetada o apartada, o que no le habían estado dando tanta importancia, y de repente tener a un referente en su círculo cercano que les demuestre que nunca es tarde para plantearte un nuevo objetivo, nunca es tarde para decidir empezar a trabajar en pro de algo que quieres, de que incluso si es algo que históricamente no es lo que has venido haciendo, puedes decidir hacerlo un día, puedes cambiar de opinión, puedes atreverte a hacer algo nuevo. Y eso también llega a ser un impulso para muchas personas, que incluso no vas a saber que estás teniendo ese impacto en otras personas si sigues minimizando y si sigues escondiendo y si sigues siendo algo así como que no me vean, que la gente no se entere y ya está. También está este otro aspecto que me pareció súper importante. Tiene que ver con temáticas que hemos tocado en el podcast anteriormente, con esta idea de la zona de excelencia, la zona de éxito, la zona en donde sigo yendo por más. Una de las cosas o uno de los
puntos que cumple, si se quieren, estos logros, conseguir los objetivos, lograr lo que queremos, es el hecho de que nos muestra de que algo que en un punto pensábamos que era inalcanzable o incluso imposible o me va a costar y de repente lo lograste, ahora tienes un nuevo piso. Por ende, ahora toca poner un nuevo techo o un nuevo punto a donde quieres llegar. ¿Por qué? Porque si tú, vamos a poner en el contexto de la carrera, para mí, correr 4 millas hace unos meses se sentía insostenible, se sentía difícil. No voy a decir imposible, pero era como que esto es mucho y yo no sé si estoy preparada para ello. Y de repente, el día de ayer, me demostré que no solo es posible, no solo está disponible para mí, no solo lo pude lograr, lo logré en un tiempo menor al que pensaba, lo logré con una mayor agilidad de la que yo tenía en mente. Entonces ahora esto que yo pensaba que era lo más lejos a lo que podía llegar, ahora es mi nueva base, ahora es mi nuevo punto de partida, ahora es mi nuevo mínimo. Y eso ahora me está empujando a ¿cuál es el nuevo objetivo? ¿Cuál es la próxima distancia? ¿Cuál es el próximo tiempo? Me está moviendo de mi zona de confort, o por lo menos me está moviendo de lo que yo creía que era lo más que podía hacer. Y eso incomoda el hecho de, ok, logré algo, buenísimo, lo estoy reconociendo, lo estoy celebrando, mira qué genial, pero ahora también es el hecho de esto te está moviendo a nuevas distancias, nuevas alturas, nuevas metas, nuevos logros, porque ya esto no es lo más complicado, ya esto no es lo más inalcanzable, ya esto no es lo más lejano, ahora esta es tu nueva base, ahora este es tu nuevo punto de partida y eso nos incomoda. Adicionalmente, algo que considero muy importante, y esto tiene que ver más con nuestro mundo interno, no solo el mindset que yo he venido desarrollando y construyendo y puliendo a través de este proceso de ser runner, a través de este proceso de correr carreras, a través de este proceso en donde esto no es solo algo que estoy haciendo por unos meses y ya, esto de alguna manera se está convirtiendo en mi nuevo normal y en parte de mi rutina y me encanta, es también el en quién me he estado convirtiendo, cuál es esta nueva identidad que he venido desarrollando, cuál es este nuevo nivel que he venido desbloqueando para que ahora esto sea algo sostenible, esto sea mi nuevo nivel base, sea parte de mi día a día. El entender de que todo este proceso de ir de punto A a punto B, en mi caso personal, pero también en tu caso, en lo que sea que estés trabajando, en el objetivo que estés buscando alcanzar, en el proceso que te encuentres transitando, es entender que tú también vas a cambiar, que tú también vas a evolucionar, que tú te vas a volver una mejor versión de ti. Quizás no sea completamente nueva, pero es como un level up, es como este nuevo salto cuántico, es como este nuevo nivel desbloqueado si se quiere. Y esto es algo que tú vas a ir construyendo y que vas a ir atravesando en el proceso. Y para mí ese ha sido también parte del logro, o si acaso un logro adicional, es el en quién me he estado convirtiendo para ser quien ahora sostiene esta nueva realidad. Para mí ha sido el permitirme nuevamente entender de que puedo cambiar de opinión, entender de que quizás antes para mí este tema de las carreras era algo que no era sostenible, no era lo que yo quería, no se sentía como parte de mí, no se sentía como parte de mi identidad y ahora es un rush de energía, de adrenalina, de emoción. Me encanta poder compartirlo con otros que ya lo vienen haciendo desde hace tiempo. Me encanta poder ir aprendiendo de otros que ya tienen tiempo recorriendo este camino. Me encanta el ir pudiendo aprender de mí y de lo que soy capaz. Yo siento que para mí ese ha sido uno de los logros más maravillosos. Es el reconocer y darme cuenta de que hace unos meses, cuando me monto en la caminadora con la intención de correr por primera vez, como parte de este entrenamiento, a los 10 minutos ya yo me quería bajar y todo mi sistema de creencias y pensamientos me indicaba, esto no es para ti, tú no vas a poder, ¿para qué te pusiste a inventar? Esto es demasiado. Y que ahora es mira, sí, hay días que
me da flojera y me siento cansada y quiero skip the gym y no quiero ejercitar y lo que quiero es quedarme en mi cama. Esa es una realidad. Yo no les voy a decir como que sí, todos los días yo me levanto con la motivación a 1000. Eso es mentira. Yo me atrevería a decir que incluso la mayoría de las veces es mucho más fácil decir, déjame dormir un poco más y después de una me levanto a trabajar y me puedo esquipear un día. Es mucho más fácil irse por esa tangente. Pero en vez, el día a día, constantemente escoger, seguir dándome la oportunidad de entrenar, de mover mi cuerpo, de ser cada vez más saludable y más ágil y más rápida y seguir viendo de qué soy capaz, es un proceso que me está encantando. Que da miedo, que es incierto, que no sé si a lo mejor llega un punto en donde consigo un techo y digo, esto es lo más rápido que puedo ir o esto es lo más que puedo sostener. O sea, son tantas variables y son tantas cosas que no sabemos, pero para mí está siendo un proceso en el que me está encantando participar y me está encantando el poder permitirme descubrir quién soy hoy, en quién me estoy convirtiendo y en quién me voy a seguir convirtiendo en todo este proceso y ver hasta cuándo lo sostengo, porque incluso ayer, cuando estábamos en la carrera, justo antes de que saliera como que el grupo, el lote en el que yo estoy, una de las que está allí como animando y anunciando todo, dice, esta fue mi primera carrera hace 22 años y yo 22 años después sigo corriendo, sigo activa en esto sigue siendo parte de mi vida. Y para mí en ese momento fue así como, yo voy a estar los siguientes 22 años haciendo esto. Pero por primera vez me permití, o al menos conscientemente, en ese momento no fue como, yo no voy a estar haciendo, o sea, no fue como desde la negativa, o no fue desde el yo nunca, no fue desde el, esto, yo no voy a poder sostener 22 años de esto, yo creo que este año ya, esto no es lo mío, sino como desde la curiosidad o desde el, ¿será que sí? ¿Será que ahora esto es parte de nuestra rutina? ¿Será que esto es algo que yo voy a seguir sosteniendo y haciendo por un tiempo? Puede que sí, puede que no, pero es el hecho de no tengo que tener una respuesta definitiva o una respuesta final en estos momentos. A lo mejor esto es algo que hago por el resto del año y cumplí mis 9+1 y listo. A lo mejor cumplo las 9+1 y sigo con la motivación y la idea de hacer el maratón completo el año que viene. A lo mejor hago el maratón el año que viene y digo, mira, esto fue demasiado una vez y ya. O de repente digo, mira, esto me encantó, lo quiero hacer todos los próximos años que mi cuerpo, mi mente, mi sistema me permita. No lo sé, pero no lo voy a saber y no lo voy a descubrir hasta que yo no continúe transitando este camino y este proceso y vea a dónde me va a llevar. Y para motivarte, impulsarte, llamarte a que tú también empiezas a transitar un camino y una vía en donde los logros, por más pequeños e insignificantes que se sientan, sean celebrados de la misma manera y magnitud que los logros grandes que tienes años trabajando en ellos, que tienen tiempo en tu vision board, que son algo que tú le has puesto corazón, tiempo, energía, dedicación y tanto. Entender de que todos pueden ser celebrados de la misma manera, porque de nuevo son cosas que tú escogiste hacer. Nadie las escogió por ti. Esto no fue una obligación, esto no fue una expectativa de, bueno, mis papás tenían esta idea que yo tenía que hacer esto y por eso es que lo estoy haciendo, o estaba la expectativa de mi familia o de mis amigos. No, esto es algo que tú un día, por la razón que sea, decidiste, yo quiero al menos intentar llegar a esta meta, conseguir este objetivo, cumplir este sueño. Y tú mismo empezaste a trazar tu camino a través del ensayo y error, a través de preguntarles a otros, a través de mentorearte, a través de hablarlo con ChatGPT, lo que sea. Tú empezaste a construir tu propio camino, tu propio sistema, tu propio paso a paso. Tú has decidido qué pasos dar y qué no. Tú has visto qué funciona y qué no. Y poco a poco te has ido metiendo en este journey hacia conseguir un objetivo en particular por y para ti. No porque te obligaron, no porque sea una expectativa, sino porque por la razón que sea un día tú decidiste, quiero intentar hacer esto y estás en esa vía. O quizás ya llegaste a cumplir uno o varios de estos objetivos. Pero es importante empezar por el reconocer todo lo que conlleva llegar a una meta, que no es algo que tú un día te sentaste y dijiste, ay, me gustaría ser maratonista y de repente fue como que Dios te dijo, mira, toma, listo, o el universo, o en quien tú decidas y quieras creer. Esto es algo a lo que tú le tuviste que poner y le sigues poniendo quizás tiempo, dedicación, dinero, energía, constancia, tanto para tú poder ver esos resultados.
Y eso es valioso y eso merece ser reconocido y eso merece ser celebrado. Independientemente de qué tan grande o pequeña se sienta esa meta, esto es algo que decidiste por ti, esto es algo que te cumpliste por ti y eso es súper valioso. Eso nos permite explorar cuáles son nuestras zonas de confort o cuáles son nuestros puntos de partida y si quizás es hora de buscar nuevos horizontes, de buscar nuevos puntos de partida, de cuestionar si lo que tú venías viendo como el techo o lo más lejos que podías llegar, quizás ya no lo es tanto, quizás ahora ese es el punto de partida. El entender toda la constancia y dedicación que requiere poder llegar a conseguir una meta, incluso y en especial en esos días en donde quieres tirar la toalla, en esos días en donde es muy fácil irte por la tangente de nadie me obligó a hacer esto, nadie me dijo que tenía que hacer esto, yo puedo sencillamente decir que ya no quiero hacer esto más y ya, y todo va a seguir igual, no le va a afectar a nadie, el mundo va a seguir avanzando, entonces, ¿cuál es el problema? Yo también puedo llegar a ese punto que digo de que, bueno, corrí esta carrera, yo hoy literalmente tengo la potestad y puedo decidir ya no correr más, ya no querer hacer más carreras y no va a pasar nada. Nadie se va a morir, la vida va a seguir, no va a tener una repercusión significativa como tal. Entonces es el hecho de saber de que teniendo la capacidad y la libertad de decir, puedo dejar esto en cualquier momento, aún así sigues escogiendo transitar ese camino, sigues escogiendo ir por esa meta, sigues escogiendo el camino hacia cumplir ese sueño. Y eso es maravilloso, eso es especial, eso es importante, eso merece reconocimiento y merece ser celebrado. Así que si este episodio te deja al menos una cosa, un mensaje, una señal, que sea la oportunidad de cuestionarte, de preguntarte cuándo fue la última vez que te diste la oportunidad de reconocer un logro. Independientemente de qué tan grande o no se sienta ese logro, es el preguntarte cuándo fue la última vez que yo conscientemente me celebré. ¿Cuándo fue la última vez que yo conscientemente dije, wow, mira esto que logré, mira esto que yo tenía tanto tiempo trabajando en ello, dedicándole energía, esfuerzo, dinero, constancia, dedicación y finalmente llegué a ese objetivo? ¿Me he permitido reconocerlo, disfrutarlo y celebrarlo? ¿O por el contrario, estoy constantemente, consciente o no, en la práctica del piloto automático, en la práctica de taché esta cajita y ya voy por la próxima y ni siquiera me di el punto de pausar, de celebrar, de reconocer, de ver todo lo que yo hice para poder llegar a ese logro? Me gustaría que al menos esta sea la señal que tú te lleves el día de hoy. Y si al hacerte estas preguntas, el sentarte con ello, te hace darte cuenta de que en efecto vienes en piloto automático y no vienes celebrando y no vienes reconociendo como se debe, no es tarde para cambiar, no es tarde para decir quiero empezar a celebrar mis logros, no es tarde para empezar a compartirlos con otros, no es tarde para empezar a hablar de esos objetivos en los que vienes trabajando, el camino que vienes transitando, porque de nuevo, no solo es algo por y para ti, sino que el compartir el proceso y el compartir esta historia puede ser de tanta motivación, de tanta magia y de tanto impulso para otras personas, y quizás nunca llegues a saber que tuviste ese impacto en otros, pero ellos sí lo van a saber y ellos van a agradecer de que tú te permitiste compartir tu journey, de que tú te permitiste compartir tu experiencia, de que tú te permitiste compartir tu camino y de contarle a otros, mira, yo no sé si voy a llegar a la meta, yo no sé si esto es para mí, yo no sé si lo voy a lograr, pero al menos me estoy permitiendo intentarlo porque es un objetivo que yo me planteé, que quiero al menos darle una oportunidad y ver qué se puede hacer. Aún si no llegamos a la meta, aún si no lo logramos, va a haber aprendizaje, va a haber experiencia, siempre algo nos vamos a poder llevar de esto que quizás nos sirva para el próximo objetivo, para el próximo camino que vamos a transitar, para el próximo logro que sí vamos a conseguir. Así que espero que este episodio les motive a hacerse esas preguntas, espero que este episodio les impulse a empezar a reconocer cada vez más todos aquellos logros, por más pequeños e insignificantes que parezcan, y que nos permitamos cada vez más celebrarnos, reconocernos, enaltecernos por todo aquello que decidimos hacer por y para nosotros en el día a día. Gracias nuevamente por acompañarme.
les estaré compartiendo de las próximas carreras, de los próximos objetivos, de las próximas metas. Y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.